Bien, la mesa final para analizar un tema que tiene tantas aristas. Espero que nuestros invitados de lujo para este tramo final. Fernando Iglesias, gracias Fernando. Gracias. Hicimos una mesa sobre el tema del Papa ya contigo. Exactamente, estaba Iván Petrella. Exactamente. José María Poirier, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. De la revista Criterio. Y don Julio Bárbaro. Gracias, Julio. A ver, el Papa ya se fue de Cuba. Concreto, voy a hacer esta pregunta. ¿Pudo haber dicho más o hecho más de lo que hizo? Mira, yo con el Papa, mientras se mueve en el ámbito global, estoy de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? A medida que se aproxima a la Argentina, el desastre, ¿no? En el ámbito global me parece bien toda la idea franciscana, porque son los valores que necesita el mundo, ¿no? Una cultura universal de la humanidad como pueblo, que él lo dice así, la encíclica Laudato Si, la necesidad de una autoridad pública mundial, Francisco como la figura de la paz, de las igualdades, de la igualdad social y de la lucha contra la pobreza y de la ecología. Perfecto. A nivel argentino, ha hecho de Vaticano un lugar de procesión peronista que me parece completamente fuera de cualquier tipo de equilibrio político. Y en Latinoamérica, a mitad de camino, con algunos aspectos positivos. A mí me parece que el fin de bloqueo es positivo y si me permitís después lo voy a explicar por qué. Sí. Y me parece que no haber recibido a los disidentes y ir a él a la casa de Fidel Castro me parece verdaderamente impropio. José María, ¿se podría haber hecho otra cosa? Siempre se puede hacer mucho más, evidentemente, o mucho. Se puede hacer algo más, seguramente. Este es un balance que hay que hacer sobre elementos que no siempre tenemos. Es decir, ¿cuáles eran los elementos a favor y en contra? ¿Podía Bergoglio no visitarlo a Fidel Castro? En el ámbito católico sería como no ir al santuario nacional. Es decir, a nadie escapa que el ciclo cubano, aunque más no fuera por la edad, tiende a acabarse. Y bueno, no saludarlo a Castro hubiera sido una afrenta muy grande. Máxime que Jorge Bergoglio pudo hacer las tratativas que hizo gracias al cardenal Jaime Ortega, el arzobispo de La Habana. Tuve ocasión de verlo en La Habana y es un hombre que viene desde hace muchos años siguiendo este proceso con una paciencia infinita, porque con los Castro hay que tener mucha paciencia a prueba. Resaltó el hecho de las casas de misión, porque hasta hace muy poco no dejaban construir iglesias. No le daban una parroquia, ahora dieron una. Está bien, no sé si es un problema tan grave, pero para la iglesia formalmente es grave. Y venimos de un estado de ausencia de libertades que es archiconocido. Pero más allá de eso, me parece que hay una transición complicada a la que él está apuntando. Ya no son los años de Wojtyla cuando fue hace 12 a la isla, ni siquiera es cuando fue Ratzinger, Benedicto XVI, que me pareció muy interesante que en el encuentro con Fidel, la primera pregunta es ¿qué hace un papa? Preocupación de un líder que después de más de medio siglo teme no poder hacer mucho. Pero de todas maneras me parece que Bergoglio está cerrando un ciclo, eso sí. Ahora, podía recibir, me hubiera encantado, pero podía recibir a los disidentes. Creo que hubiera puesto en juego claramente los acuerdos a los que llegó hasta ahora. Julio. Yo tengo una vieja relación con Bergoglio, digo, me parece que lo que él se plantea son los grandes hechos. Yo he charlado con él esto que dice Fernando, que es su relación con el gobierno, su relación con la institución. Me asombra Cristina, ¿no? Que va a Paraguay y va a Cuba. Queda muy claro que el Papa le tiene una relación absolutamente formal. Lo que uno le llama la atención es semejante viaje para no imitarlo en nada. Digo, el Papa es capaz de acercar a Estados Unidos y a Cuba, un hecho histórico, y Cristina viene acá y divide a los tucumanos. Digo, es como una contracara. Ahora, yo que charlé mucho con él, es decir, cuando él inicia el intento de diálogo con Kirchner,
él tiene una visión, esto que decía él de Eva Liderhart, que después alguno lo copió mal porque no sabía quién era, pero digo, la concepción de él era el acercamiento, siempre fue el acercamiento. Es decir, en alguna medida, una Cuba materialista y atea, que esto que decían, la religión es el opio de los pueblos, que en el final sea la fe la que le impone a ese materialismo una extrema unción, es maravilloso. Es el triunfo de la Iglesia. Y acá también, porque el Berbisky que escribe el librito que le pide Kirchner, porque es así, yo digo que Berbisky es un genio, escribió un libro contra un cardenal y lo hizo papa. No debe haber otro imbécil en la humanidad que haya hecho semejante gesto. Pero quiero decir, la guerra contra Bergoglio para poner un papa manso, cuando iban por la prensa, por la Iglesia, por la justicia, por todo, digo, le salió mal, a Dios gracias. Voy a plantear esto para hacer una nueva ronda. Cuando la pregunta, ahora que se fue de Cuba, es ¿podría haber hecho más? Las cosas son muy concretas, recibir a los disidentes. Él hoy, por si no lo llegaron a leer porque fue por la tarde, hubo un diálogo entre los periodistas, como habitualmente lo hace, en el viaje a Estados Unidos. Y él dio algunas explicaciones. No tenía prevista audiencia en general, no sabía que había habido 50 disidentes detenidos, etcétera, etcétera. La cuestión de fondo, a mi juicio, podría plantearse de esta manera. Cuando él, en este corto pontificado, ha querido poner el acelerador en las reformas, lo ha hecho, ¿no? Cuando ha querido ser gestualmente rupturista o innovador o transgresor, bueno, creo que debe estar media curia vaticana conservadora diciendo a dónde nos lleva este hombre en la relación con los homosexuales, con los divorciados. Digo, entonces él mismo ha creado unas expectativas desmesuradas sobre su capacidad, ¿no?, de innovación en determinadas cosas. Y acá, como en Cuba, lo que uno puede percibir es que se ha visto a un líder mucho más táctico, mucho más conservador, mucho más apegado a la diplomacia vaticana. Me parece, a ver, hay una contradicción entre un líder que se supone que fue tan hábil para negociar y para unir a Cuba y a Estados Unidos, pero no se enteró que a 50 disidentes los metieron presos delante de sus narices. Ahí hay algo que no cierra. Pero más allá de esto, a mí me parece que hay el punto es el desconocimiento institucional, que no me quiero pelear con Julio, pero que es una cosa bastante populista, utilicemos el término populista para no pelearnos con Julio, que es razonable que si él participó de alguna manera en ese acuerdo, me parece que estamos sobrevalorando esto de... su rol. Sí, el materialismo en Cuba lo acabó la Iglesia. A mí me parece que ahí el negociador son los Estados Unidos y es Obama, ¿no? ¿Puede haber jugado un rol Bergoglio? No me cabe ninguna duda, los mediadores existen y son importantes, pero está claro que el poder fuerte no era ese. Pero me parece que hay un desconocimiento del rol institucional. O sea, vamos a suponer, él participó, fue una figura importante en este acuerdo. Viaja a Cuba, se reúne con Raúl Castro, que es una autoridad, un funcionario público, pero Fidel Castro no. Ahí hay un tema que es institucional. Dice también, como excusa en el reportaje, dice, bueno, tampoco recibía mandatarios, porque es razonable que si vos sos un jefe de Estado, vas de visita a Cuba, no recibís a una tercera persona, cualesquiera pueda ser esa persona. ¿Pudo haber sido la propia Cristina? No sabemos, pero supongamos. Pero a la gente cubana sí, porque no recibir a la oposición, es decir, en Cuba no hay oposición. Lo razonable es que vos visites un país, te veas como jefe de Estado o como papa con el oficialismo y con la oposición. El problema que tiene Cuba es que no tiene oposición. Bueno, recibía a los disidentes, me parece un gesto mínimo de pluralismo. Dicho esto, yo creo que el acuerdo en el que se participó y el fin del bloqueo es positivo. Y es positivo, lo voy a argumentar con razones liberales, con Popper. Popper, su gran libro, que es La sociedad abierta y sus enemigos, muestra la conjunción que hay entre la sociedad cerrada y el autoritarismo. Claro. Es decir, cuando vos estableces un bloqueo y aislás a un país para luchar contra el autoritarismo, al contrario, le han dado una gran ayuda con el bloqueo, le han dado una excusa para el desastre económico que armaron los Castro en estos 50 años, que tenían que terminar en la riqueza general y en el paraíso socialista, y terminaron en la mayor pobreza. Me parece que terminar con el bloqueo es un paso adelante porque directamente ayuda a la democratización. Vamos a hacer una pausa, pero después José María y Julio.
lo que se puede esperar para Estados Unidos. Esta condena al capitalismo global, ¿no? A partir de Laudato Si, su vocación por el cuidado ecológico, ¿qué se puede esperar de las próximas horas? Pausa. ¿Qué se puede esperar de lo que haga ahora en Estados Unidos, lo que diga ahora, frente al Congreso, frente a Naciones Unidas? Creo que tiene 3 desafíos importantes, me parece, Rosy. 2 los acabas de mencionar con claridad. Excepcional es el Congreso. Naciones Unidas es importante, pero no sé si va a alcanzar ni siquiera a Pablo VI cuando en francés dijo que nunca más la guerra. Quiero decir, esa novedad ya está agotada y la instancia de Naciones Unidas es poco fáctica. En cambio, el Congreso de Estados Unidos es sede de poder. Eso es muy importante. Y nunca un papa estuvo allí invitado. Y después va a tener el desafío en Filadelfia de un Congreso pastoral, como a él le gusta usar esa palabra hasta exageradamente, de familias. Que en realidad, a mi juicio, en esta última instancia va a jugar 2 cartas probablemente, si no 3. Pero 2 que yo podría intuir serían, en un primer lugar, una búsqueda de afinidad con el pueblo, como él dice, o sea, con la gente. ¿Por qué? Porque necesariamente, al haber llegado, como dice Marco Politi, el vaticanista italiano, al haber llegado él, Bergoglio, al papado sin un partido que lo defienda, lo tiene que construir solo. Claro. Tarea que no le es extraña porque su poder acá lo construyó solo y en contra de mucha gente, fuera y dentro de la iglesia. Entonces quiero decir, en ese sentido, él tiene que intentar una alianza empática con mucha gente que le dé un plafón dentro de la opinión pública de los Estados Unidos. Y eso lo va a intentar. Y otro es un preámbulo al Sínodo de la Familia a realizarse en octubre en Roma. Lo había desdoblado en 2 y estamos allí. Me parece que esa carta va a jugar. En el Congreso de los Estados Unidos sospecho que va a jugar con mucha prudencia y habilidad política la carta de su diálogo con los Estados Unidos y en general con la sociedad, como le decían en el avión, usted se olvidó de la clase media. Claro. Y así se va a olvidar Bergoglio de algunas, digamos, yo puedo dudar de sus intenciones, pero no de su memoria, claro, que es excepcional. Entonces, eso no puede pasar. Incluso cuando Fernando Iglesias decía que es imperdonable algunas cosas, estoy totalmente de acuerdo de Cuba, pero 3.500 presos salieron. Es decir, a mí me parece que siempre hay que tener atrás las contrafiguras o las figuras subyacentes que son muy importantes. Para Cuba era el cardenal de La Habana, Jaime Ortega. En Estados Unidos es el ministro de Relaciones Exteriores, es Kerry, claro, gran amigo de él. Y yo creo que para el resto de América Latina, hasta para lo que está pasando ahora con ciertas tratativas, es el secretario de Estado, Piero Pasolini. Un minutito para ambos. Para mí hay una etapa que son locuras del tercer mundo donde la Iglesia busca en la ideología la debilidad que tiene en la fe. Bergoglio, ¿qué descubre? Que el valor está en la fe, no en la ideología. Y esa fe se va imponiendo a las ideologías. Y cuando él plantea qué es lo que deslumbra acá, es decir, aquello que yo no hago en mi persona, no lo puedo defender con idea. Es decir, mi conducta es lo que soy, no lo que digo que soy. Y la ideología era una forma de justificar la mala persona que eran muchos, ¿no? Era malo bicho, pero socialista. Al de al lado se caía y no lo ayudaban. Esto es lo que él plantea. Mi conducta es anterior a cualquier disfraz ideológico. No, la parte, yo voy a disentir con vos. Yo creo que la visita a la ONU es trascendente. Es trascendente porque es la política del siglo XXI y son las cosas que está planteando Bergoglio. Yo no estoy de acuerdo como las plantea, pero yo no soy el Papa, ni tampoco con las soluciones que propone. Pero si uno lee el discurso de Bergoglio, lee Laudato Si, plantea sobre todo la cuestión ecológica. Está plantea la cuestión de la disociación entre la economía productiva y el bienestar general y el capitalismo financiero como un fin en sí mismo. Plantea el tema de la paz,
plantea o sea, son todo el tema de las desigualdades sociales. Cuando él elige a San Francisco, elige estos elementos: la ecología, los pobres y la paz. Y ahora le agrega la visita a la ONU. Además, no hay que olvidar, la encíclica, el Laudato Si, pero también Ratzinger, y antes de él, ya viene desde los años 60, la propuesta del Vaticano de una autoridad pública mundial. Es decir, yo repito, me parece que está planteando los grandes temas de la política del siglo XXI, que son los grandes temas globales, sin solucionar los cuales no va a haber política porque no va a haber humanidad. Si no solucionamos estos temas, no va a haber humanidad. Y también propone un remedio político, que es una autoridad pública, política, democrática a nivel global. Yo en esto no puedo más que estar de acuerdo. Y me parece que la visita a la ONU, que si existe algún embrión de lo que algún día podría ser un parlamento mundial o algún tipo de autoridad de este tipo, seguramente está en la ONU. Me parece que es una visita trascendente. Gracias a los tres. Pausa final y estamos con Mariano.